las estaciones del metro, como el transporte público en muchos lados de Colombia, están cargados de mucha energía. Justo al lado de la valla había una mujer entre 20, 28 años, vestida de blanco y su cabello negro. Voltea a ver y hay alguien, una entidad oscura, muy cerca, como haciéndole así desde la espalda, así. Comienzan a pasar eventos paranormales muy fuertes, rompen ventanas, se caen las cosas, las puertas. Él es el único que alza la mirada y se da cuenta que había algo, como en el ambiente más o menos oscuro, que comienza a tomar una forma. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. En serio a todos, muchísimas gracias a los que siempre se conectan ahí, están fieles, enviando comentarios, dándole dedito arriba, animando a otros a que hagan parte de esta comunidad de Ventana al Misterio. Hoy les voy a tener un invitado muy especial que ya muchos de ustedes conocen porque ha pasado por aquí varias veces, pero que hoy nos va a hablar de su último libro, de su última obra, de sus últimas investigaciones. Aquí está, miren, se los voy a mostrar. Aquí está, lo ven muy bien, Historias Paranormales de Medellín. Sí, señores, Conexión Enigma y nuestro querido amigo Howard Gutiérrez. Hola, Howard, bienvenido aquí a Ventana al Misterio nuevamente. Un saludito para todas las personas que nos están escuchando o viendo y para ti también, Joana, mil gracias por la invitación. Es la primera entrevista hablando del tema del nuevo libro o de historias inexplicables paranormales de Medellín y estoy agradecido por este espacio. De hecho, es que escucho tu programa cuando estoy trabajando, editando o transcribiendo y no es como por ser lambón, solo que lo hago. Me gusta mucho el contenido que haces de entrevistas y estar aquí es un honor. Gracias, Howard. Yo sé que sí es verdad que lo ves porque siempre estás ahí dejando comentarios y te lo agradezco infinitamente. Howard, tu tercer hijo, o sea, sacaste Conexión Enigma con historias de Colombia, Conexión Enigmas con historias de Bogotá y ahora esta, Historias Paranormales de Medellín. ¿Por qué Medellín? ¿Por qué te fuiste allá? ¿Tenías muchas historias? ¿Te llamaron? ¿Cuál fue? ¿De dónde salió esa idea de escribir esas historias paranormales de Medellín? Surge principalmente cuando en el segundo libro se nos quedaron muchas historias por fuera, porque era como Colombia por regiones, y como que entendimos que en un solo libro no entraban tantos relatos, y comencé como a procesar el tema de, oigan, a mí me gustó cómo me trataron en Medellín cuando voy. Normalmente muchas personas pues, de Bogotá dicen, no, es que allá no nos quieren o nos tratan feo, o sí, como que el ambiente como que chocamos, pero a mí me pasó todo lo contrario. De hecho, muchas personas me ayudaban, me llevaban, me traían, que vamos allí, que esto, que lo otro, sin ni siquiera ellos tener para, no sé, redes sociales o como un interés. Y el clima, todo, y comencé a entender que de tanto que me llevaban a ciertos sitios y de tanto que también trabajaba por mi parte, tenía muchas cosas que contar de solo Medellín y no lo quería hacer en el canal de YouTube porque a veces, digamos que esos ciertos episodios que yo considero que son buenas historias o buenas investigaciones, se pierden en la inmediatez del contenido de redes sociales. Decidí entonces que íbamos a plasmar un tercer libro con una de las ciudades que me ha tratado también. Bueno, historias además, o sea, este libro es una gran recopilación. Ya estamos enseñados quienes hemos tenido acercamientos a tus anteriores libros de la cantidad de investigación, de historias y de testimonios que recopilas en cada uno de ellos. Y aquí hiciste algo bien interesante que también, por ejemplo, se ve reflejado en el de Conexión Enigma de Historias de Bogotá, y es como dividir
el libro en varias secciones o capítulos. Entonces, en este de Medellín tenemos universidades, museos, estadios, las comunas de Medellín, el tema del pueblito paisa, el metro de Medellín, que ya vamos a hablar de varias historias, los colegios, los cementerios, los hospitales. Entonces me parece muy interesante porque ya tus lectores están enseñados a que le des información e historias así como por grupos y uno se concentra ahí leyendo cada uno de esos episodios. Howard, empecemos a escarbar un poquito este libro, que además más adelante les vamos a decir dónde lo pueden conseguir porque es muy, muy fácil adquirirlo. Empecemos a hablar del metro, porque digamos que es uno de los espacios que más caracteriza a la ciudad de Medellín, quizás la única ciudad de Colombia que tiene metro, que tiene ese transporte tan importante. ¿Y qué historias encontraste ahí en ese lugar? El metro de Medellín, de hecho, acá no lo tengo, no sé si recuerdas, en algún momento estuvimos compartiendo un espacio para otro episodio con Esteban y yo puse un audio, justo que una risa que habíamos grabado en el metro, toda Sí. curiosa, pero digamos que decidimos dividir el libro siempre por episodios donde los sitios pueden ser muy turísticos o muy reconocidos y otros no tanto, y también hablándolo desde el tema sobrenatural o paranormal, lo que las personas comúnmente esperan es lugares encantados, abandonados, que muestren un terror así curioso, y de nuestra parte, aunque no somos investigadores paranormales, decidimos mostrar lugares cotidianos donde la masividad de las personas es concurrente siempre. Así pasa, digamos, el del metro. Hay una historia del metro, digamos que tiene que ser esta anónima, y aparece igual anónima en el libro, porque la cuenta una persona que pertenece a las a la policía. Esa persona, pues, siempre me ha afirmado que todo lo que vivió y los detalles con los que me cuenta la historia, son reales, aunque algunas personas, pues, van a decir que de pronto el metro nunca ha funcionado, por ejemplo, 24 horas. En algunas ocasiones, para el año en el que, pasó esta historia, funcionó 24 horas, o por lo menos para las fuerzas, policiales, por eventos o por actividades, eh, de Medellín. Esto fue más o menos en su momento, fue hace 3 años, le podemos poner que fue ya hace como 5 o 6 años, que este policía, pues, me cuenta esto. Para que se hagan una idea más o menos de la estación y puedan sacar sus conclusiones, esta estación solo tiene una entrada, que es la entrada norte. Normalmente las estaciones del metro tienen 2 entradas, que es la sur y la norte, pero, pues, esta tiene solo una, y en la parte sur de la entrada tiene como una valla donde, pues, de ahí ya empieza a devolverse el metro, el tren, y arriba de esa valla tiene una cámara de seguridad. Mm, en la mitad de esta plataforma también hay como un espacio donde los policías, o auxiliares, o personal que trabajan ahí, tienen un lugar donde guardar sus elementos, sus maletas y demás. Como decía, estaban como en un evento de 24 horas o casi 24 horas, y cada vez que llegaba un tren, a esa estación, los policías y algunas otras personas tenían que hacer la ronda como tal, de ir a verificar, ir a esperar que todo saliera bien, que las personas siguieran su rumbo, si es para afuera o si era esperar otra línea del metro. Y así sucesivamente, llegó las 11:30 de la noche, igual salen a mirar, todo como bien. Por supuesto que cada tren que llegaba, llegaba con menos gente, iba pasando las horas y cada vez menos y menos gente. Em, en un momento llega, eh, una persona que les traía el refrigerio a ellos, iban por estaciones, iban dejándole refrigerio a los policías, y eso ocurre más o menos a las 2 de la mañana. Están ahí dejando el refrigerio y llega el tren, uno de los trenes, y el señor o el policía se levanta, va a mirar
por encima porque se veía prácticamente desocupado, y mientras mira, pues va firmando su planilla de refrigerio, y otro al lado de él le comienza a hacer bromas entre chiste y chanza, que le dice que, hombre, pero usted la tiene muy enamorada, la tiene loca, y él como que, ¿de qué está hablando? Estoy cansado, ya me quiero ir, tengo hambre, estoy aquí firmando esto, y él, pero ¿de qué está hablando? De decir esos chistes como tan pendejos. Y dice, pues de la mujer que está ahí, justo al lado de la valla, la que les comenté hace un rato, ahí cerca, pues, pero sobre la tarima de espera, había una mujer entre 20, 28 años, vestida de blanco y su cabello negro, pero parecía que estuviera esperando el tren o si se hubiera bajado. Y ellos solo se quedan como mirándola para ver, ¿y esta señora qué? ¿Para dónde coge? En ese instante como que no asocian nada paranormal, nada extraño, simplemente se quedan mirándola, y lo primero que dice el que firma la planilla de refrigerios es: "Vamos hasta donde ella para ver qué necesita, porque ya de aquí tiene que esperar otra línea para otro destino". Van donde ella, se le van acercando, le van preguntando: "Señora, ¿usted qué hace acá? ¿Qué necesita?", o tal cosa. Y justo cuando están llegando donde ella, llaman por el altavoz diciendo un subteniente los llama, les dice: "¿Qué pasa con los refrigerios de esta parte? Que los estamos esperando, nada que llegan". Y él, pues, se vuelve a hablarle: "No, es que acá tenemos una posible clave S". Clave S es cuando una persona normalmente tiene la intención de lanzarse a las vías para desvivirse, o em, ya se lanzó o ya está en ese proceso, entonces activan el protocolo y todas las líneas del metro se detienen hasta que no solucionen el tema. Eso es, hasta ahí es como muy básico, muy normal. Quiero, de pronto extenderles una explicación rápida a las personas que me puedan estar escuchando y digan que de pronto la historia no tiene misterio o susto o miedo. Sin embargo, sigue siendo inexplicable, y ya lo voy a mencionar por qué. ¿Qué es lo que más me llamó la atención de esta historia? Y es que cuando la persona comienza a decirle: "No, al subteniente, perdón, es que acá tenemos una posible clave S, hay una mujer y tiene una forma de ser extraña y como que se quiere lanzar", y así, y comienzan como que, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo así? Y tal, y cuando ellos alzan la mirada mientras están charlando ahí, alzan la mirada y la mujer ya no está por ningún lado. Deciden mirar por la zona en donde ellos alcanzaban a divisar, si estaba por ahí, y deciden, o sea, no encuentran a nadie, y en la otra persona, la que estaba haciendo la broma de que era la enamorada, lo que le dice es: "No, curso, esa mujer se tiró". El policía que cuenta la historia de una vez activa el protocolo, se detienen todas las líneas, se viene el subteniente, se vienen más personas del metro, y empiezan a revisar, comienzan a caminar por las vías para ver los lugares, todo, los túneles, todo, dónde está la mujer. Y resulta que no la encuentran por ningún lado. Lo curioso de esto es eso, activar un código y un protocolo que está exclusivamente para momentos reales, se puede decir. No, no lo hubieran activado si ellos no hubieran visto todos a esa mujer, no la hubieran presenciado como un ser, como tal, porque ellos dicen era una mujer como tal, física, no era ni transparente ni nada, solo que estaba vestida de blanco. Y otra cosa es que no la encuentran, caminan por las vías, como venía diciendo, se encuentran con otras estaciones caminando, todo por cámaras, dicen que no la han visto salir de esa estación, y comienzan a verificar las cámaras de ese momento, de las 2:35 de la mañana de esta estación, donde le informan al policía que el tema quedó solucionado y ya, que no pregunte más. Y él se queda con esa incógnita de saber a quién vio, si vio o no vio. No pasó nada
digamos, extralegal de que encontraron un cuerpo y lo escondieron, no, ese tipo de cosas no pasó. Todo siguió normal, simplemente no quisieron hablar más del tema y no se sabe si qué apareció en las cámaras de seguridad en esa estación del metro. Pero activar un protocolo solo por mentir no se me hace, eh, no sé qué piense la gente. Claro, le invitamos a todas las personas que están conectadas viendo este video a que opinen sobre esta historia que está contando Howard. Claro, entiendo lo que Howard dice y es como ven a alguien y activan un protocolo que es un protocolo de seguridad para evitar que una persona pues atente contra su vida y de repente esta persona desaparece sin explicación y ahí es donde está lo raro, ahí es donde está lo misterioso. Eh, para muchos lo paranormal, pero lo misterioso es como empiezan a buscar a esta mujer que estaba justo ahí enfrente del carril, del riel del tren y no la encuentran por ningún lado, no saben qué pasó con ella, cómo logró salir de la estación, si fue que salió, porque por cámaras tampoco la ven, es como literal si se hubiera esfumado de un momento a otro. Y eso es lo que hace esta historia tan Sí, interesante. claro, digamos, las cámaras que están fuera de esa estación, que conectan, digamos, ya otros tramos con otras estaciones cercanas, no la ven salir ni llegar a ningún otro lado. Solo restringieron la información de las cámaras, de la cámara de la valla que les comentaba al inicio de esa estación. Y claro, aquí digamos que me enredo mucho al contarla, pero en el libro está más detallada con lo que siente la persona, con lo que opina al respecto personalmente y todo, como con diálogos y todo el tema. Entonces me pareció muy interesante la historia, aunque el fantasma nunca dijo nada, nunca se les presentó en ningún otro lado, simplemente mover a todo un grupo en cuestión de algo inexplicable fue llamativo. Howard, yo sí quisiera que nos contaras un poquito cuál era la opinión de este hombre que te brindó este testimonio. O sea, para él, eso que vio, ¿qué era? Uy, varias opiniones y por eso él siempre dice que anónimo, pero él lo que primero le pareció curioso es que se ocultara información del tema. Dice que hay mucha información en el metro y en otras partes de entidades pues, del Estado o entidades privadas, públicas, que no se quieren contar aunque siguen pasando como esta. Y él dice que es una conspiración extraña, que no quiere que, según él, que las personas del común vean y entiendan que convivimos de alguna otra forma como con otro espacio extraño, el cual de pronto no entendemos cómo funciona, pero que está ahí y que de vez en cuando quiere comunicarse no solo con una persona, sino con varias. Aparte de eso, él trataba como de encontrarle significado, porque él fue donde mediums, fue donde brujos y eso, a contarles. Y muchos le decían: "No, es que eso se le apareció a usted porque de pronto alguien lo tiene enterrado en no sé dónde". Y yo le recomendé a él una persona, que yo ya había hecho una entrevista con esa persona en Río Negro, y le dije: "Pues pregúntele mejor a esta persona, y le va a decir si sí o si no, antes de que siga gastando plata por allá". Y resulta que no. O sea, no hay cómo unir el evento paranormal directamente con él. Solo fue que él decidió, o sea, el evento como que lo marcó y fue la única persona que decidió acceder a contarlo. De pronto pudo haber sido para la persona que estaba haciendo la broma y esa persona nunca quiso hablar y de pronto ese sí tenía brujería de alguna forma, pero la persona, el policía como tal, no. Digamos que hay unas conversaciones donde él sí decía que eso eran pendejadas, bobadas, que hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos, hasta que comienza a sucederle todo esto. Pero sí, él de ahí para allá como que dice, de ahora en adelante hago mi trabajo y ya. No le quiere meter mucha mente a la vida porque siente que hay algo que no está coordinado con lo que le habían dicho era la existencia de nosotros los seres humanos. Eh, Eso sí, son cosas muy personales que yo ya Sí. pregunto como para saber eso
y también quedarme con ese sentimiento de qué opinan las personas, ¿no? De sus experiencias. Obvio, obvio, porque claramente aquí sí hay una experiencia extraña. Quieran como quieran ustedes identificarla, paranormal, misteriosa, muchos dirán que quizás angelical, otros también podrán pensar, no, no era para él, como tú lo mencionabas, sino para el otro. Otros podrán pensar que quizás es un ser, un espíritu, algo que hace parte precisamente de las instalaciones del metro, pero independientemente de lo que sea, sí es una historia bastante curiosa, sobre todo entendiendo que no solamente la vio quien te lo contó, sino también quien lo acompañaba. Dos personas viendo una figura extraña ahí dentro del metro y que desaparece de un momento a otro. Eso ya hace que la historia sea, wow, que lo ponga uno a Sí, pensar. digamos, en realidad aquí hablé de 2 que eran como los que más intervenían, pero fueron como 4 personas que Imagínate. estaban en ese momento. Y las estaciones del metro, para no alargarme más con el tema del metro, hay unas en donde las personas sienten más esa fuerza de que algo me dice: "Lánceme, que me tire". Y son algunas en específico, aparecen ahí en el libro, pero siempre como que cuando yo trataba de que me contaran algo de eso, se mezclaba mucho el tema de la salud mental y con lo paranormal, entonces estaba muy difícil poder sacar que alguien me diera un relato sobrenatural del tema. Salió uno, pero es básicamente eso, siente que está ahí y siente como que lo empujan y comienza a tener pensamientos eh, negativos sobre la vida, cuando en algún momento nunca lo había pensado, solo hasta llegar ahí. Y en ese momento, cuando decide que no se va a acercar más para lanzarse la persona, voltea a ver y hay alguien, una entidad oscura, muy cerca, como haciéndole así desde la espalda, así. Y así hay muchas. Entonces, las estaciones del metro, como el transporte público en muchos lados de Colombia, están cargados de mucha energía. Lo hablábamos hace algunos años con el tema de Transmilenio. Digamos que en el Transmilenio a mí me decían unas personas que conocen del tema, es que cuando usted va ahí espichado o aprisionado, usted puede, al lado suyo puede ir alguien a quien le están haciendo brujería, o que está haciendo, o que acabó de hacer alguna maldad, robó, lo hizo, mató. Y todo eso se carga en un ambiente y queda ahí. Pasa lo mismo en el metro de Medellín. Claro, sí, esa teoría que tú dices, muchas personas la han comentado, es acerca de esa cantidad de energía que puede mover un lugar que es tan público, tan masivo, además, y cómo esa energía, todos somos energía, todos tenemos energía diferente y cómo se puede mezclar y generar luego esas impresiones o quizás esa energía negativa que resulta teniendo estos espacios. Pues a mí realmente esta historia me parece muy interesante, vuelvo y lo digo, porque pues es un espectro, un espíritu, algo extraño, algo misterioso que activó un protocolo de seguridad y que luego no pudieron ubicarlo y sigue estando ahí, va a seguir estando ahí en el misterio y por supuesto, pues es también muy interesante que Howard pueda recopilar estas historias con los protagonistas de ellas y eso hace que obviamente no solamente estos libros, sino también todos los videos y las investigaciones que él haga pues tienen mucha más fuerza porque ahí se recopila lo que vivió cada persona. Pasemos a otro lugar, a otro espacio, porque si de algo siempre pensamos en energías extrañas, en fenómenos particulares, misteriosos, paranormales, es en los cementerios. En los cementerios siempre, siempre, siempre hay historias para contar. El lugar donde se termina esta existencia física y donde reposan todas las personas, donde todos vamos a reposar el día que fallecemos. En Medellín, el tema de los cementerios, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál fue la historia que más te impactó? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
En Medellín el tema de los cementerios, digamos que yo lo inicié hace ya bastantes años, em, con en el cementerio museo, donde pues digamos que después de un tiempo de investigar ya comencé como a que me escribieran que por interno, a través de Instagram, que querían conocer primero lo que yo estaba investigando antes de que lo publicara. Nunca, nunca se los envié porque yo pues ya tengo ciertas experiencias en las que pues me van a censurar. Nunca me lo dijeron tampoco de frente, pero pues ya me ha pasado. Entonces, de ahí en adelante, cuando ya comencé a hacer contenido de misterio de cementerios, comencé a tener cierta barrera. Sin embargo, cuando yo viajé a hacer unas entrevistas a unos tarotistas, astrólogos y demás en Medellín, también visité un cementerio que actualmente está abandonado. Es el cementerio de San Lorenzo, o así se conocía en ese momento. De ahí, por cosas de la vida, me encontré con una persona quien me dijo, usted es el de los videos de terror, el de Bogotá. Y sí, así empiezan. Y yo, sí, sí, súper sé, ¿qué pasó? Y comienzan a decir, no, es que le voy a contar algo, no sé si usted sabe o tiene información, de esto yo también te lo comenté a ti, y sigo haciendo una investigación muy grande de esto, pero resulta que la historia es más o menos así. A estas familias, hace ya algunos años les habían pedido que trasladaran los cuerpos de algunos familiares, algunos otros los sacaron y así, o los exhumaran. En pues, en ese momento, la persona que me va contando este relato, y que como lo decía, es una investigación que todavía sigo llevando, eh, me, me comienza a preguntar primero si yo conocía de este misterio y si las personas que están escuchando o viendo esta entrevista lo conocen o tienen alguna información relacionada, lo pueden dejar en los comentarios porque es algo realmente, creo que impactante o fuerte y que a todos en algún momento les puede interesar. Resulta que cuando ellos estaban sacando los huesos de su familiar, eh, lo primero que notaron en el cráneo fue unos números marcados, y el misterio, digamos que no se sabe quién los ponía ahí, pero para la familia dice que es un regalo del muerto para los vivos. Es una persona que antes de morir dice, no los quiero dejar desamparados, quiero que ellos tengan algo más con lo que puedan sobrevivir en esta vida. Y así es que a través de sus huesos deja unos números, los cuales tienen que ir a jugar de inmediato el chance o la lotería. Y en los testigos o historias que he recopilado, la mayoría, por ahí dos que no, todos se la han ganado. Todos han ganado con esos números. No siempre aparecen en el cráneo, sino aparecen en el hueso acá o el de la pierna, pero aparecen ahí unos números raros. Hace unas semanas, el contacto que me habías compartido de Jennifer, Sí. ella, ella me dice que yo le comenté más o menos porque es una investigación que quiero hacer un episodio grande, pero como tal, viendo el cráneo, porque los números desaparecen de los cráneos después de que le entregan el premio a la persona. Es que es un misterio muy, muy, muy raro. Ella me decía que no conocía al respecto mucho del tema de misterio, pero que en alguna ocasión como que sí vio algo en algún hueso, pero que no es normal que en una autopsia o algo así marquen los huesos con números de las personas, y menos de esa forma porque el cuerpo básicamente entra completo se- hasta que se descompone. Y esa historia está en el libro, está más detallada, está el relato casi completo, pero me llamó muchísimo la atención, la encontré ahí en ese cementerio por casualidad, y es como el contacto como si tuviéramos una potestad de decir
o sí, de dejarle algo a nuestros seres queridos de alguna u otra forma, como si pudiéramos hackear el sistema de alguna manera, desde el más allá, a través de nuestro cuerpo, y que los vivos o las nuevas generaciones puedan tener lo que no, lo que dice la historia, lo que era para mí, pero no fue. Claro, es bien interesante esta historia porque, como muy bien lo dice Howard, pues una persona, Jennifer es tanatóloga, además ustedes pueden encontrar aquí varias entrevistas que hemos hecho con ella contando acerca de su trabajo. Los tanatólogos son estas personas que se encargan de preparar los cuerpos para su despedida, para su última morada, y hacen todo el proceso pues para que ese cuerpo se conserve y luego pues se descomponga cuando ya está bajo tierra en el caso de que sean enterrados. Y me parece interesante porque podría ser, entre comillas, un proceso lógico de esa preparación donde les numeran, pero lo extraño aquí sería Howard, que no está claro, que está dentro, en el hueso ese número, en el hueso. Cuando a ti te entierran, pues te entierran con todo y ya poco a poco con el tiempo, pues te vas descomponiendo y quedan los huesos. Entonces lo extraño podría ser eso, porque muchas personas quizás, y esto se me vino a la mente así como cuando ibas narrando la historia, y es, puede ser un tatuaje, que alguien se hizo un tatuaje, pero también pensarlo en el cráneo, no sé, es extraño en el cráneo y además que esté vigente en ese hueso. Entonces es bien particular y me parece más curioso aún que hayan tantos relatos contando lo mismo. O sea, que no es como una excepción, sino que son varias personas las que hablan de eso y finalmente ese número es como una especie de suerte de quien falleció para su familia. Es como si recibieran un regalo del más allá de esa persona que falleció. Los casos, digamos que varían, y lo curioso es que no solo en Medellín, sino que esto me ha llevado, te lo contaba antes, al Tolima, a otras partes, y uno dice, ¿por qué en tantos sitios hay relatos similares? Lo otro curioso es que los números después desaparecen. También hay una parte oscura, y es que no sé hasta qué punto algunas personas, quienes fueron bendecidas, se puede decir, con este tipo de número, que lo jugaron, como que quedan obsesionadas con el tema y ahora quieren seguir buscando huesos con números que no les corresponden a ellos. Entonces se une un sinfín de cosas que, que no sé hasta qué punto está bien o mal, o si la gente dice que pues el tema de la historia está de pronto muy, muy tonto, no, pero sí embarca también todo lo que es nuestra sociedad y que no estamos conformes incluso con los milagros que nos dan nuestros seres queridos al fallecer. Hay algo también particular con este tipo de historia, y es que a veces lo que lo que se ha dicho o lo que opinan, digamos, personas con dones y que pueden visualizar todo esto, es que esa persona estaba destinada a ganarse la lotería o, o tenía suerte en su línea de vida. Solo que por cosas del destino murió antes, y esta persona cuando muere, como que conoce eso que le iba a pasar y decide dejárselo a su descendencia y demás. De eso, pues no sé, no tengo pruebas porque ya es la opinión de una persona con dones y habilidades, pero que enmarca una investigación que no está del todo bien estructurada y está como con pinzas, toca ir buscando de a pedazos por todo lado. Sin embargo, en Medellín, en ese lugar, ahí está esa historia y hay muchas más, de pronto más interesantes o de pronto más paranormales, con vampiros, con brujería, con cosas así. Solo que digamos que la del vampiro ya la he contado muchas veces y es muy larga, entonces estoy tratando de contarles cositas sencillas del libro.
Y además, señores, esto es una pequeña pincelada para que ustedes luego vayan y busquen el libro y si ustedes quieren saber más detalles, pues muy sencillo, aquí están. Entonces, esto es una pincelada para que ustedes se antojen y puedan ir a buscar este libro y lo lean, que es muy, muy interesante y muy fácil de leer además. Pero claro, Howard, digamos que aquí no estamos tratando de generarle terror a nadie, aquí estamos tratando de contar las investigaciones, los testimonios y las historias que son curiosas, misteriosas, y esta recopila de todo un poco, ¿no? Es como ese misterio de dónde salen estos números, por qué varios cráneos o restos de personas en ese cementerio de Medellín tienen unos números que parecen estar destinados para que alguien se gane la lotería. Luego, además, que pasa a ser de alguna manera un problema público cuando tú nos cuentas un poco de que estas personas por la ambición empiezan a buscar también a esos restos para ver si tienen otros números. Entonces, todo esto cómo se va convirtiendo también en un tema de seguridad, por decirlo así, de seguridad pública, donde van y abren las tumbas para tratar de buscar la suerte. Es que también es muy loco. Nosotros como seres humanos, pues hacemos unas cosas que van mucho más allá del misterio, de lo curioso e incluso de lo paranormal. Por eso yo siempre digo en estos videos es que la realidad supera la ficción. O sea, imagínense ustedes allá todos escarbando las tumbas de otras personas solo por buscar la suerte con un número de lotería. Eso se sale un poco de los cabales, pero seguramente Howard va a seguir investigando esto porque no solamente ha sucedido en Medellín, sino como él nos decía, también en otra ciudad, para quienes no son de Colombia, en otra ciudad como Ibagué, que es otra de las ciudades principales de este país, donde también se han recopilado o Howard ha recopilado algunos testimonios que datan precisamente de esos números en esos huesos y cráneos. Entonces, bien interesante para poder entender un poco qué es lo que hay detrás de esto. Quizás lo podamos saber, quizás no, pero sin lugar a dudas sí es bastante curiosa esta historia, Howard. Pasemos a otro tema que yo sé que a ti te gusta investigar muchísimo y es el de las universidades. Y Medellín, yo creo que puede ser la segunda ciudad con más universidades que hay en Colombia, si no estoy mal. Allí pues se recopila un montón de instituciones educativas superiores donde además hay una cantidad de desarrollo también gracias a eso. Dentro de esas universidades, ¿cuál fue la que más te impactó? ¿Cuál fue la historia más curiosa que encontraste en medio de la investigación? Sí, digamos que este capítulo como tal de universidades tiene muchas universidades. Creo que dejaré una, si es que no están todas. Em, y este había sido pensado incluso como un episodio súper especial para YouTube, solo que no lo quise poner ahí por el tema de que algunas historias tienen palabras u opiniones sensibles. Entonces, es, si no estoy mal, el segundo episodio del libro, el capítulo, perdón, y hay una historia que me llama mucho la atención por lo... Yo me guío con el tema de las historias cuando, o conecto con ellas cuando tienen algo de lo social, de nuestra problemática actual, de la violencia real en la que vivimos los seres humanos y sobre todo en Colombia, que al parecer como que somos un poco violentos y el tema de si no está conmigo no es para nadie más, y mezclado con lo paranormal. Yo, digamos, no me enfoco solo en el hecho paranormal, el que apareció el fantasma, sino en todo el contexto. Y esta historia me llama mucho la atención por eso y ocurre en la Escuela Superior, perdón, de Administración Pública en Medellín. Resulta que esta historia le pasa a una joven, va por tercer semestre, más o menos. En algún momento se levanta tarde para ir a la universidad, lo que hace que ella, como pueda, medio se aliste y salga corriendo. Sale corriendo, va de afán, va como enfocada en llegar, ¿cierto?
Antes de llegar a la universidad siempre hay como un camino, un trayecto antes de la entrada principal. Ella comienza a sentir que, como por el rabillo del ojo, como que alguien me sigue o alguien está muy pegado a mí atrás, pero como voy tarde y tengo que llegar y ya. Sigue caminando, paso rápido, rápido, rápido y decide voltear a ver y ahí en ese momento ve a una señora. Ella dice, es una señora ya de edad, su vestido, su ropa estaba muy desgastado y ella piensa, es un habitante de calle que me quiere pedir plata. Entonces, primero la ignora, luego a los pasos más adelante se voltea un poco enojada y dice, señora, ¿qué quiere? No tengo plata, no tengo plata, no me moleste. Intenta seguir y en ese momento, pues la otra señora trata como de agarrarla, cogerla, decirle algo y esta chica lo que hace es sacar una plata y se la da, dinero. Entonces, lo que la señora le dice en ese momento, yo no necesito plata, le quiero decir que tenga mucho cuidado con Manuel. Hoy él eh, no viene con buenas intenciones. Y lo que esa chica comienza a decir, ¿esta señora qué? ¿Cómo sabe de Manuel? Y con ese tema que para ella ya era sensible y había estado cerrado hace rato, eh, decide que como que le dio la plata y se entró a estudiar y normal. Ese día o esa mañana ella se da cuenta que su pareja actual no había ido a estudiar. Pero mientras ella caminaba a sus clases o en la universidad o en el sitio, ve que se le acerca Manuel, que era su antigua pareja. Se le Ok. acerca ahí muy insistente y comienza a decirle que necesitan hablar, que él sabe que la embarró, pero que ella está equivocada, que esa otra persona pues no le conviene, y así, acosándola, Ujú. acosándola. Ya habían pasado bastantes meses y tiempo de que habían ya terminado y ella ya tenía otra pareja. Ella se siente muy incómoda prácticamente todo el día mientras está ahí, porque él se sentaba con ella. Como no estaba el Mm. otro, pues estaba ahí, encima, encima, encima. ¿Qué sucede? Que cuando ya va a salir, vuelve y la encara Manuel y comienza a ser un poco ya más agresivo y a decirle que si ella no es para él, pues no es para nadie y hablarle mal del otro y de ella y que ella estaba equivocada, que ella estaba loca. Justo en ese momento se acordó del otro que le dijo la señora y es que tuviera cuidado con Manuel. En ese instante, ella lo que hace es acercarse al vigilante que estaba ahí en la puerta, se acerca a él y se queda un rato ahí. Y le dice a Manuel, o usted se va o acá llamamos a la policía. Y él, enojado, la insulta, hace que se va. Y en ese momento, pues la chica dice, alcanzo a correr, alcanzo a irme. Ella sentía miedo de él por la advertencia de la señora, por cómo él estaba haciendo y que ya tenía indicios de que él era una persona, un hombre agresivo, posesivo y muy tóxico. Entonces, ella lo que hace es que ve que Manuel se va, ella coge por el otro lado y justo ella sale, intenta correr a cruzar la calle, ve que Manuel de una se le acerca. Manuel, ¿qué es lo que hace con el bolsillo de la esta? Siempre va así, haciendo como así, tratando de sacar algo. Y a ella pues le da más temor. Comienza a correr por las calles cercanas de la universidad, que sí tiene como calles, carreras, mirando cómo lo pierde. Pero él era más rápido que ella y cada vez lo tenía más cerca, más cerca. Y en ese frenesí de miedo, agobio y terror, comienza a ver que en las esquinas donde ella intentaba cruzar, veía a la misma señora que estaba antes, que le hacía así, como que le señalaba, pero Dándole no como hablaba. indicaciones. Y digamos que la chica no siente miedo porque la ve en distintas esquinas justo cuando la debió haber dejado atrás. Porque aparezca una sola vez, está bien, pero varias veces. Entonces le iba señalando, señalando hasta que de señal en señal vio al fondo como una cuadra, una calle y recordó, allá vive mi tía. Se fue para allá corriendo. Cuando llegó a esa esquina, la señora lo que hace es señalarle la casa directamente de la tía
y ella llega, golpea, golpea y alcanza a entrar y el Manuel pues llega y no la alcanzó, golpea puerta, grita, quiere romper vidrios. Justo en ese instante llaman a la policía, pues lo cogen, lo que tenía en el era ácido, lo que tenía en la chaqueta era un coso de ácido que se lo iba a echar a ella, se lo iba a lanzar en la cara y todo, y ya se queda un poco más tranquila, comienza a hablar con su tía, y como que la conversación llega al punto de que no, es que una señora comenzó a decirme esto, lo otro, me advirtió y yo no la quise escuchar, yo pensé que era un habitante de calle, y ella la misma que me guió y me hizo recordar que acá estaba tu casa y todo. Dijo, no, pero una señora como quién, usted de pronto está loca o algo así. El cuento es que, para resumirle ya el final, comienza a detallarle a la señora y la tía dice que voy a traerle una foto, como todas las historias paranormales, y usted me dice si es esta señora. Le trae la foto y resulta que si era la de la foto, era la abuela de ella, que nunca había conocido porque la abuela de ella, antes de que pues las nietas o nacieran, se había perdido. O sea, ella se perdió en Medellín, nunca la encontraron y por ende ella nunca la conoció, pues por ahí fotos, pero nada. Entonces yo al preguntarle a ella, pero ¿podría haber estado viva, estar en calle? Dice, no, porque cuando ella se perdió ya estaba así, abuelita, señora. Entonces, todos los otros eventos concuerdan en que fue probablemente la abuela la que la ayudó y la guió para que no le pasara eso. Por alguna razón, no sé, digamos que ellos sacan sus propias conclusiones porque son muy católicos, muy creyentes, entonces dicen que es algo que ella tiene que hacer y que por esa razón también la abuela la protegió, la ayudó. Y sí, bueno, digamos que ya ha cambiado mucho su estilo de vida, de con quienes se une, a quienes les da la potestad de que tengan confianza o no, respeto, amistad, en fin. Y esa es una historia que también está más detallada en el libro, pero pues ahí trato de encajarla. Wow, qué historia tan al inicio macabra, pero finalmente, pues, y afortunadamente para esta chica, pues tuvo un final feliz o un final tranquilo, pero es como esa especie de guía de mujeres protectoras, pues claro, está, en este caso específico, pues era su ancestra, su abuela, la que parecía que la guiaba en una situación compleja, pero hay muchísimos casos alrededor del mundo que nos hablan de esos espíritus protectores, las famosas damas de blanco, que en España es un tema muy usual cuando los niños se pierden o cuando las mujeres están en una situación compleja y aparece esa mujer vestida de blanco que los guía para salir de esa situación. Es un tema muy similar, pero en este caso, por supuesto, con una historia de un familiar que protege a esta chica. En algún momento, Howard, ella te dijo qué pensaba, o sea, cuando ella ve la foto, ¿cuál fue su conclusión? Es mi abuela que quizás, o el espíritu de mi abuela que quizás me está protegiendo, o cuál fue, digamos, que esa conclusión que ella sacó de esa imagen, de esa mujer que se encontró. Sí, cuando ella ve la foto, lo primero que hace es salir a la calle, decir, la encontramos entonces. Vamos que ya está allí, está en la esquina. Y pues en ninguna de las esquinas en donde la había visto la encontraron. Igual, con ayuda de la policía también se lo mencionó, que es que ella se había perdido, pero por años ella no debería estar viva. Le dio mucha tristeza porque nunca, eso no fue algo que se hablara en la familia. O sea, como que ella se perdió, muchos problemas en esa época, familiares, entonces perdió, la buscaron, pero nunca la encontraron y era como una herida que no se tocaba para que no doliera. Y los nietos y así como que una fotico por ahí y así la abuela, pero no se tocaba eso. Entonces, dice que no sabía si eso era como un propósito de la abuela o qué, pero sí le daba como tristeza.
la historia también pues le dejó marcado el tema de cómo fue eso posible. O Claro. sea, si en realidad nos han enseñado que ya cuando fallecemos hasta ahí llegó y el tema de los fantasmas, lo paranormal, es cuento para tontos, para bobos que no quieren aceptar la realidad, lo tangible y etcétera. Era más o menos como por ese lado. Y, y hoy en día pues procura como pensar antes de, creo que eso como que le dio algo de sabiduría en el no juzgar a los demás y Ujú. en tratar bien de pronto incluso o saber tratar incluso a las personas que están locas y pueden ser peligrosas e ir alejándose lentamente sin de pronto llegar a herir porque esas personas así estallan de un momento a otro. Pero sí, básicamente eso. Dice que a futuro lo que quiere hacer es una especie de fundación para personas de la tercera edad. Y también yo no he podido ayudarle a ella con esto. Me ha dicho que, o sea, me comparte casos de denuncia social, de maltrato de abuelitos y así, como que se está yendo por ese lado, hacia ese lado y creo que la experiencia también era como llevarla hacia eso. En ese Claro. momento no podríamos tener una conclusión de sí o no, pero digamos en un futuro cuando salga alguna fundación o algo, se los comentaré o la compartiré por ahí y viene de una experiencia se puede decir milagrosa también. Claro, una experiencia sin duda misteriosa que pues le ayuda a esta chica también a transformar un poco su visión sobre la vida, enfocarse por otras cosas. Realmente esta historia me deja bastante impactada. ¿Ustedes qué opinan de esto? Me gustaría que dejaran sus opiniones. ¿Qué creen que fue esa mujer o quién era esa mujer que se le acercó a esta chica? Dentro de todas estas historias relacionadas con el tema de apariciones, espíritus, benevolentes, pues se habla muchísimo de que uno de alguna manera puede tener a alguien que lo protege o que cuando tú has tenido una conexión particular con alguien o el amor de cierta persona, pues va a trascender independientemente del plano en el cual se encuentre y que esos resultan siendo los ángeles que teníamos en la tierra y que luego pues trascienden y siguen acompañándonos. Yo pues sin conocer a esta chica y con lo que nos cuenta Howard, pensaría que, o lo quiero pensar mejor así, que quizás sí fue esa abuela que de alguna manera no pudo estar en contacto durante su vida con sus familiares y que de alguna manera en el más allá sí lo está haciendo. También me parece una historia que transforma de alguna manera, o sea, una historia que empezó bastante fuerte, pero que genera una transformación ahí interesante por todo lo que está haciendo también la chica actualmente. Howard, ya se nos está agotando un poco el tiempo, pero quisiera que nos destacaras otra de las historias que tienes ahí en tu libro, alguna de las que tengas preparadas ahí para, vuelvo y repito, darle pinceladas a las personas para que se antojen de este libro, Historias Paranormales de Medellín. Tengo dos, ya me dices cuál, de la escombrera en la Comuna 13 o de algo relacionado con Pablo Escobar, aunque el libro no hace alusión como a una imagen importante como tal de Pablo Escobar, sino que abarca también ese pedazo como parte histórica y sobrenatural. No sé cuál quieras. Bueno, hablemos entonces la de la escombrera, pero entonces expliquémosle un poco a las personas que no son de Medellín y también que no son de Colombia, ¿qué es este sitio? Porque desde el año pasado se viene escuchando muchísimo este lugar por unas historias, unas denuncias, unos encuentros de algunos restos en este espacio. Entonces, expliquémosle un poquito a la gente de qué se trata este espacio históricamente y luego nos cuentas la historia. Bueno, básicamente digamos que la Comuna 13 en general ha sido desde hace poco, la gente pensará que eso fue hace mucho tiempo, pero no, ha sido un territorio muy violento, grupos paramilitares, delincuencia, una serie de guerra entre el Estado y entre todos estos grupos al margen de la ley, en los que cayeron personas inocentes y pues también personas que hacían el mal. Entonces la escombrera queda
eh, digamos que suben la Comuna 13, son barrios populares de casas entre la montaña, lo que en Bogotá se llamarían localidades hacia la periferia o hacia el sur. Digamos que la montaña queda aquí en la Comuna 13 y por acá, atrás, queda una escombrera, que era donde removían la tierra, la piedra, como para temas de construcción y todo este tipo de cosas, así le llamaban. Resulta que desde hace un tiempo para acá, o antes, habían rumores de que llevaban allá personas a ese lugar a desvivirlas y desaparecer los cuerpos en ese sitio, como para hacerles una idea general de qué es lo que sucedía ahí. La historia le pasa es a un pelado de colegio, sí, adolescente. Su rutina era del colegio a la casa todas las tardes, estudiaba en la tarde, y de vez en cuando era abordado por un grupo de jóvenes, no sé, como para que me comprendan las personas de afuera, digamos que pandilleros, que tenían el control de la zona, de cierta zona. Entonces cobraban vacuna. Cobrar vacunas, cobrarle una plata o un dinero o robarlo por pasar por ahí. La rutina de él era siempre escalera, su casa humilde, bien arriba, donde el fondo le daba hacia la escombrera, que hoy en día pues ya se alcanza a notar mejor. En algún momento él comienza a subir dirección a su casa y ve de nuevo pues, a los pandilleros allá atrás que venían directamente a él a cobrarle esta vacuna y a veces pues como él era un pelado de colegio no tenía y pues era golpeado de mala manera. De esta forma, ese día, cuando ve que se le van a acercar, él se frena y ve que llega una persona, un hombre de unos 30 años más o menos, vestido de jeans y camiseta blanca. Se hace ahí al lado de él y dice que lo va a acompañar. Este sujeto se enfrenta a esos otros pelados, pandilleros, y hace pues que no le pase nada al chico. Esa rutina la comienza día a día, del colegio hasta allá, pero llegaba a un punto de la Comuna 13 en donde el tipo le decía, hasta aquí llego yo. Y aquí usted ya puede llegar allá tranquilo y normal. Ya pasa el tiempo y una vez en ese mismo trayecto donde él le dice, hasta aquí llego yo, pero hasta aquí nos vamos a ver, es la última vez que nos vamos a ver acá. Y él no, como que no comprende y le dice que por qué, que si usted no está, estos pelados me la montan y me van a volver a hacer lo mismo. Y dice, no, porque aquí va todo a cambiar y esta noche se va a dar cuenta. Llega a su casa, su mamá muy devota siempre la encontraba a él o haciendo una oración o rezando, en fin. Pasa la tardecita, llega la noche y en la noche se va la luz, pero adicional a que se va la luz, él no sabe si fue por los eventos sobrenaturales o si fue porque se va la luz normalmente en un barrio, llega y comienzan a pasar eventos paranormales muy fuertes. Rompen ventanas, se caen las cosas, las puertas, entonces la familia entera, él, sus hermanos y su mamá, se abrazan y se quedan por ahí y comienzan a orar, a rezar y a pedir. Hasta el momento no habían visto nada, solo eran cosas que pasaban y se caían. Algo o alguien estaba intentando llamar la atención de ellos y ellos no comprendían las señales. Eso lo comprenden ya después cuando me cuentan la historia. Y resulta que cuando comienzan está él es el único que alza la mirada y a ver qué es lo que pasa en el ambiente, porque solo estar agachados ahí, esperar a que pase todo y rezar, pues no le parecía. Y comienza a mirar y se da cuenta que había algo como en el ambiente más o menos oscuro que comienza a tomar una forma y se posa al frente donde estaba la puerta o el garaje o bueno, y comienza a tomar una forma y termina siendo la forma del hombre que se encontraba él allá en las escaleras y lo acompañaba, tal cual, igual de vestido y todo. Él llama la atención de su mamá y le dice, pues él nunca le dijo a su mamá que a él lo acompañaba un hombre y que era él, nunca. Él nunca le dijo, solo que le hace, mamá, mire, 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 mire. Y la mamá lo voltea a ver y lo que hace es echarse a llorar, a gritar, dice un nombre
que no lo puedo decir, pero dice un nombre y llora y llora y llora, y ellos, y el hombre lo que comienza a hacer, o sea, no habla ni nada, creo que sí habla, pero ahorita no me acuerdo qué dice, y a señalar por la ventana, señala, 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 y les dice algo así como con rabia o algo, y señala, y se vuelve como una bola de luz pequeña y se va por la ventana por donde está señalando. El pelado se levanta, llega a la ventana, ventanas rotas, que ya por la actividad paranormal, mira por la ventana y se da cuenta que en el lugar en donde hoy reconocemos la escombrera, habían 3 esferas pequeñas de luz alumbrando al fondo, como si hubiera gente allá, pero sobrevolaban, sobrevolaban y comenzaron a subir y hasta que desaparecen. Eh, Después de pasa todo eso, amanece, la mamá no quería hablar con nadie, lloraba, lloraba, hasta que, bueno, por fin decide hablar y resulta que ese era el hermano de ella, que en tiempo de la violencia había desaparecido y no se sabía nada de él. No se sabe nada de él todavía. Se deduce que de pronto el lugar donde señaló es donde está, pero hasta ahí. Y pues a ellos ya comenzaron pues con todo ese proceso que no lleva solo esta familia, sino muchas familias que buscan a sus seres queridos en ese lugar o que los pueden buscar incluso en la, ahí subiendo la Comuna 13 hay una cancha donde Maluma y los reggaetoneros han hecho videos porque es muy significativa y ahí botaban todos los cuerpos a que, de los muertos, los dejaban ahí. Entonces eso también tiene una historia paranormal y bueno, esa es a grandes rasgos una historia sencilla, entre comillas, de la escombrera o de la Comuna 13. Uy, pero vuelve y juega el tema de esos espíritus protectores. Creo que me quedo con eso en estas últimas 2 historias que nos has contado, Howard. Es como si, de alguna manera esos seres queridos, estuvieran ahí pendientes de que nada malo les pase a ellos. Y es bien particular, sí, muy bien nos explicabas tú, digamos que el contexto social de ese lugar, para quienes no son de Colombia, pues seguramente se han escuchado mucho de Medellín porque durante los años 80 pues fue noticia a nivel internacional todo el tema de la violencia que vivió esta ciudad y de la cual se ha tratado de despegar bastante, pero pues claro, después con el paso de los años pues también se han ido destapando o vislumbrando, digamos que todos esos, todas esas cosas que quedaron de esa violencia, al poder acceder también a espacios donde antes eran controlados por grupos al margen de la ley o por la misma fuerzas militares, fuerzas armadas legales de Colombia que también no podemos desconocer que hicieron parte de esta violencia y digamos que al ya tener una ciudad un poco más tranquila, pues se han ido descubriendo estas cosas y también sobre todo el trabajo de los familiares buscando a sus seres queridos, buscando respuestas y esto marca la violencia de este país, no solo ahí en Medellín, sino que en todo nuestro territorio somos un país que ha sido construido a través de la violencia. Eso sí, no nos cabe duda, yo creo que a nadie. Y esto de la escombrera, pues tiene una cantidad de historias realmente terribles. Vuelvo y le repito, hace ya más o menos un año estamos volviendo a hablar de estas historias porque muchísimas mujeres, muchísimos familiares se reunieron para tratar de buscarle alguna explicación a dónde estaban sus seres queridos, buscar los restos de sus seres queridos y ahí en ese espacio, en esa famosa escombrera, pues se han encontrado muchísimos restos pues de esas personas que desaparecieron sin ninguna explicación y que están pues ahí. Es una parte muy triste de la historia de Medellín y también de la historia de Colombia. Pero vuelvo y repito, yo creo que me quedo, Howard, con esa protección de esos seres queridos para estas 2 últimas historias que me parece que finalmente pues es lo que hace que
estos relatos, a pesar de lo misterioso, lo curioso, pues tengan como un final bonito, un final feliz, al fin y al cabo, para tanto para esta chica como para este joven que te narraron esa historia. Sí, digamos que cuando yo busco historias, no busco de pronto como tal darle una respuesta a lo paranormal, sino encontrarle a veces un sentido a la vida. Y hay ese tipo de historias que le devuelven a uno a veces la moral en las buenas acciones de los seres humanos, aunque no de todos, pero sí creo que ese es mi trabajo, que ha ido cambiando y va a seguir cambiando. Por ejemplo, esta sería, si no estoy mal, mi penúltima entrevista que doy al respecto en cuanto a relatos paranormales o de mi trabajo, porque ya igual lo van a poder leer en este libro. Desde el que comenzamos a publicar los libros, hay una especie de historia muy personal con lo de una libreta y que cuando encontrara la libreta o me acercara, también iba a ir finalizando una etapa importante, y es lo que está sucediendo. Acá pasa una investigación también muy personal que es casi el final, pero viene desde el libro uno, el 2 como un impacto muy fuerte viajando en moto, y aquí con la muerte de un segundo padre y algunas otras personas. Entonces, decidí volver como a mis raíces, decidí volver a sorprenderme de mi trabajo, de lo que en realidad quiero comunicar del misterio y qué es eso, que no tenemos explicaciones para muchas cosas, que la vida es extraña, misteriosa, pero que el misterio no tiene que ser una moneda como tal de entretenimiento siempre, que vale la pena de pronto al comunicarla funcione y como para no morirnos de hambre y que también podamos seguir haciendo investigaciones, pero que no se vea como que uno es el imbécil útil de todo el mundo por contar. Y así me venía sintiendo como utilizado, entonces, y no era lo que yo quería comunicar. En este momento estoy aquí en tu programa porque lo decidí, porque me gusta, porque lo escucho de fondo, porque siento que el tono en el que lo cuentas ingresa más fácilmente a mí, que es como lo que más aprecio, como cuando escucho filosofía o cuando escucho un programa antiguo de misterio. Eso es lo que me gusta y no es, y vuelvo y digo, no estoy lambiendo ni mucho menos. eh, por eso decidí que aquí iba a ser, esta iba a ser la última, pero creo que será la penúltima, hablando de historias paranormales de Medellín. Quizás si te invito de pronto, si gustas, a otra etapa de lo que es este proyecto, que es más en otro campo, en otro ambiente, me encantaría que aparecieras en mi canal. En algún momento lo hablaremos, pero sí, es por eso. Y creo que si no lo hago de esa manera, no, lo que yo quiero comunicar del misterio se va a seguir deformando, deformando y no es lo que quiero y como que me aterricé a mí mismo. Oh, Agradezco a bueno, muchas pero no nos personas. vas a privar de tus investigaciones, por favor. Yo quiero agradecerle a las personas que han estado conmigo muchísimo tiempo escuchando ahí al pie del cañón, porque llevo ya bastantes años, quienes han intentado comprenderme y que de pronto aceptar mi genio, porque soy a veces difícil de llevar, sobre todo donde no me tratan bien, ni vuelvo ni me quedo. Entonces, agradecerles que no pierdan de pronto la fe en las historias de misterio de Colombia, de los canales de que tratamos estas investigaciones, y que bienvenidísimos siempre en algún momento o en cualquier otra etapa en la que esté. Pues bueno, me dejas sorprendida con esto último porque no sabía que estabas dándole ese vuelco
a tu trabajo, a tu historia, a tu vida personal. Creo que en los primeros videos que hicimos con Howard aquí en este canal, hablando precisamente de sus anteriores libros, él comentó un poco sobre esa historia personal que es, digamos, como la línea conductora de todos sus libros y de por qué ingresa a investigar este tipo de historias. Les voy a dejar en la descripción del libro los anteriores, de este video, perdón, los anteriores episodios para que ustedes puedan entender también un poquito lo que él nos está diciendo con esa famosa libreta, pero pues yo sí quiero, Howard, que independientemente del vuelco que le des a tus historias, sigas investigando y sígales dando como fuerza a esas palabras de quienes se acercan a ti, tienen la confianza para contarte sus testimonios personales, porque yo siempre digo aquí es, mira, cuando alguien se acerca a ti y tiene la valentía de contarte lo que le sucedió, eso es tan gratificante, ¿sabes? O sea, que alguien confíe en ti para decirte, esto me pasó independientemente de lo que sea. Y recuerden ustedes que el misterio no es solamente que se nos aparezcan fantasmas o que, no sé, hayan fenómenos poltergeist. O sea, el misterio, el gran misterio somos nosotros como seres humanos. El mundo es el misterio. La vida es un misterio. O sea, todo realmente es un misterio. Entonces va mucho más allá de eso de querer meterle susto a la gente o querer andar ahí inventando cosas para que la gente se asuste o crea que vio un fantasma. No, el misterio es mucho más que eso. Por eso nosotros, y aquí lo digo nosotros porque Howard también es periodista, hacemos eso, periodismo de misterio, que es mucho más allá de hacer una investigación paranormal y es contar historias que no tienen una explicación, que pueden tener múltiples posibilidades y eso también le abre la imaginación, el espectro, la visión a quienes les gusta este tipo de contenido y pueden sentarse y desde su perspectiva opinar lo que quieran, siempre, como les digo, bajo el respeto y crear también sus propias conclusiones frente a las historias que viven otras personas o hechos que no podamos nosotros darle una explicación concreta. Entonces, pues, Howard, yo súper atenta a ver cuál va a ser ese cambio y por supuesto sabes que aquí en Ventana al Misterio y a mi nombre personal, Joana Arenas, siempre todo mi apoyo, mi admiración para ti, para tu trabajo, que me parece que lo haces de una manera formidable y es un esfuerzo bastante grande porque hacer lo que tú haces es un esfuerzo físico, mental, económico, también para compartir estas historias que vale la pena contar. Y entonces, pues claramente aquí voy a estar siempre atenta y este espacio siempre va a estar disponible para ti en todos los ámbitos que consideres sean los adecuados para contarle a la gente que le gusta este mundo del misterio. Cuéntanos, por favor, ¿dónde pueden encontrar este libro maravilloso? No solo este, sino los anteriores, porque les digo, ya saben, él tiene una historia personal que es la narrativa, es la línea conductora entre todos sus libros. Entonces, ustedes lo pueden conseguir muy fácilmente. Este es el último, pero ahí tiene exacto. Cuéntanos cómo pueden conectarse las personas contigo para acceder a estos libros. Bueno, primero, gracias por tus palabras. Las historias, pues, continuarán un buen tiempo todavía, porque tengo muchas que contar y no quiero que se queden ahí. Las personas que me la contaron, merecen que se publiquen de alguna u otra manera. Estarán en menos cantidad, pero en el canal principal y en el canal secundario. El canal principal, historias como tal de Colombia, de toda Colombia. En el canal secundario, historias paranormales internacionales. Ya vamos llegando a los 6.000 suscriptores por ese lado, pero para que estén un poco más tranquilos, sí seguirán las historias, solo que en menor cantidad. Lo otro que quería comentar es que si solo quieren leer las historias de pronto de Medellín, no hay lío en cuanto a que tengan que necesitar este primero. Al inicio de cada episodio, perdón, cógela acá.
Al inicio de cada libro hay un breve resumen de lo que pasó en los libros anteriores, pero pues si ya desean como tal conocer a profundidad el tema, sería en el uno que es Historias Paranormales de Bogotá, el 2 Historias Paranormales de Colombia y el 3 de Medellín. Lo pueden encontrar por ahora con un muy buen descuento a través de buscalibre.com, en Mercado Libre también lo encuentran igual, Historias Paranormales de Medellín, con un 50% de descuento en la página autoreseditores.com o en nuestra página oficial del canal, que es conexionenigma.com. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como @Howard Gutiérrez oficial, ahí aparece ahí en la pantalla. Si desean conocer lugares de Colombia, más adelante lugares del mundo, con su historia, visualmente también, y sobre todo de misterio. O sea, el misterio no se va a ir del todo porque creo que eso es lo que me hace moverme igual que el periodismo. Y ahí me pueden encontrar, escribirme, y todo lo que quieran, madrearme si quieren. No, 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 eso no, suficiente Igual tenemos no en la los voy vida a para que leer y lleguen los voy a otros a bloquear. matarnos. No, mentira, si desean igual, tienen alguna investigación que quieran llevar a cabo, que les pueda ayudar o que quieran que yo la comunique a través de algún formato en mi canal, me pueden escribir por ahí también. Claro que sí, ahí están las redes de Howard y también su canal de YouTube, Howard Gutiérrez Conexión Enigma, donde ustedes pueden ver todas estas investigaciones y este gran trabajo, porque de verdad que este hombre se ha recorrido Colombia buscando estos testimonios, sacando algunas historias de lugares que son importantes para nosotros como colombianos. Así que vayan a su canal de YouTube, Howard Gutiérrez Conexión Enigma, y ahí además también hay unas particularidades muy interesantes, un video que me causa mucha curiosidad, que es en Tunja, del cual íbamos a hablar, pero ya se nos está agotando el tiempo, entonces seguramente podemos hablarlo, pero también lo voy a dejar en la descripción de este video. Una historia bien interesante que investigó Howard en la ciudad de Tunja, donde habla de una antigua cárcel paranormal y ahí le sucedieron a él unas cosas bien interesantes o particulares, mejor interesantes, no, particulares, cuando estaba haciendo esta investigación. Entonces me parece que ese video se lo súper recomiendo para que vayan y lo vean también y entiendan cuál es el esfuerzo que hombres como Howard y todos los que salen de pronto a hacer contenido por fuera, pues tienen que hacer para poder contar las historias. Entonces ahí es cuando le digo, en serio y de verdad que admiro muchísimo ese trabajo que hace, porque no es fácil, no es fácil salir a contarlo, a investigarlo, hay un montón, grabar por fuera es muy difícil, hay un montón de temas adicionales ahí que se vienen encima. Entonces, claro, cuando te esfuerzas y haces este trabajo tan maravilloso como el que hace él, pues es un proceso y un trabajo que hay que valorar, respetar y por supuesto admirar. Mi querido Howard, pues nada, un abrazo muy grande, gracias de verdad por siempre estar disponible para aquí a Ventana al Misterio. Y pues nada, lo que quieras contar, seguramente lo harás de una manera majestuosa y yo sé que todas las personas que te siguen, que conocen de tu trabajo, pues van a seguir ahí siempre conectados independientemente del giro que le des al contenido y por supuesto Ventana al Misterio siempre va a estar dispuesta para ti. Muchísimas gracias, Joana. Encantadísimo de nuevo de estar aquí en este espacio. No sé, siempre digo cuando salgo a viajar, esperemos a ver qué pasa o esperemos qué sucede. Y cuando yo hice un comunicado de que ya no iba a estar en podcast ni entrevistas, lo hice incluso un poquito enojado y pido disculpas por eso, Mm. pero eh, yo dije, estaré en el que toque estar al final y creo que fue el indicado, el que escuchaba terminó siendo y unas cosas raras de la vida. Por eso te agradezco un montón. En lo que yo pueda colaborar, no sé si en algún consejo o algo, no creo, pero pronto en información, en alguna cosa, ahí estoy pendiente por WhatsApp, por redes, eh, siempre sin ningún interés de nada extraordinario.
Bueno, Howard, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí conectados siempre en Ventana al Misterio. Recuerde darle dedito arriba, ver todos los videos que les voy a dejar recomendados en la descripción de este para que conozcan más de Howard por si de pronto está la primera vez que lo ven y conozcan las historias anteriores de las cuales hemos hablado. Y también, por supuesto, para que vayan y sigan su canal, que es realmente maravilloso. Recuerden dejar sus comentarios, sus opiniones sobre estas historias que Howard nos ha narrado el día de hoy, o si a usted le ha pasado algo particular y lo quiere compartir ahí, pues bienvenidísimo. Recuerde que también tenemos un correo electrónico por si acaso me quiere escribir y decir, oiga, yo quiero contarle esta historia, quiero ser invitado, o simplemente se la cuento aquí, se la escribo aquí para que usted la pueda compartir en su canal. Gracias a todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.